116 hectáreas de la ex Colonia Dignidad serán expropiadas por el Estado para transformarse en sitios de memoria histórica. Una masiva expropiación. Eso es lo que se acaba de confirmar y que realmente se anunció ya de manera oficial por parte de la administración de Gabriel Boric con respecto a territorios en el sur vinculados a la antiguamente conocida como Colonia Dignidad, donde se hicieron una serie de violaciones de derechos humanos y situaciones simplemente perversas y trágicas en el pasado. Y en medio de eso, con la excusa de hacer todo lo que es un segmento histórico y de memoria que tiene por supuesto sus tintes ideológicos y que tiene esos efectos culturales, se anunció una expropiación masiva de una gran cantidad de terrenos, particularmente unas 116 hectáreas. Pero todo esto desplazando a los habitantes locales que se encuentran ahí, muchos de ellos familia de o las mismas personas que fueron víctimas de esos abusos y violaciones de derechos humanos. En lo que es una situación bien curiosa en que supuestamente para recordar la tragedia que ocurrió se termina dañando y expulsando de la zona a los que viven ahí y son las víctimas de esa tragedia. 116 hectáreas de la ex Colonia Dignidad serán expropiadas por el Estado para transformarse en sitios de memoria histórica. El hecho se dará en el marco del trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo el Plan Nacional de Búsqueda. Saber lo que pasó en este lugar, las atrocidades que se cometieron en este lugar, es fundamental no solo para la memoria de nuestro país, sino que es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y para que estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir. Ahora, ahí lo pueden ver. Ahora pasa, como lo escucharon, que esto tiene que ser con la idea de hacer un sitio de memoria y reflexión. Ahora, nunca está mal, ni de más, recordar el pasado, analizar la historia y ver justamente lo que ocurrió y no olvidarlo. Lamentablemente en nuestro país, como ocurre también en tantos otros, se utilizan estos elementos para elementos de partidismo político, ciertos elementos de adoctrinamiento y para impulsar ciertos grupos ideológicos más colectivistas. Y algo bien curioso, y que lo indicamos al inicio de este programa, es que no es que esté deshabitada esa zona. Hay personas que viven ahí. ¿Y quiénes son? Particularmente las víctimas muchas veces de estos hechos. Porque lo que se busca hacer es expropiar las viviendas que están en la zona, los terrenos, también un hospital que se encuentra a nivel local y ciertos centros de almacenamiento de alimentos. Y dentro de esas 116 hectáreas que están en 78 terrenos rurales, que es donde está justamente en su momento la Colonia de Dignidad de Paul Schaeffer, lo que se dio es que hay una gran cantidad de personas que viven ahí todavía y son las familias de las víctimas, son las mismas víctimas de todo este hecho. Tanto así que incluso le están reclamando al gobierno por esta situación. ¿Qué es lo que están diciendo? Señor presidente, acudimos a usted a través de esta carta con el mayor de los respetos y con mucha humildad para que al fin podamos abrir un espacio de diálogo y reparación para todos donde también se haga parte a nuestra comunidad en este proceso. Creemos que es posible encontrar una solución que haga justicia sin generar nuevas heridas. No buscamos detener la memoria, sino ser parte de ella. No puede ser que preservar la memoria sea a costa de todos quienes fuimos abusados por décadas bajo el régimen de Schaeffer. Queremos que este lugar recuerde a todas sus víctimas y que el futuro y derechos de quienes aquí vivimos no queden al margen. Creemos en la posibilidad de una solución justa que honre la historia sin condenar nuestro presente. Consideramos que para esto es necesario ser parte del proceso. Y una situación bien curiosa porque lo que estamos viendo es una expropiación con supuestamente la excusa de conmemorar un hecho terrible, recordar lo que las víctimas, que esto nunca más, que inaceptable. Y en el proceso de hacer eso, estás sacando a patadas con una expropiación a las familias de las víctimas y a las mismas víctimas de todo ese proceso que tú supuestamente quieres recordar. Entonces ahí se nota que en realidad no es una preocupación real tampoco por los que fueron afectados por toda esa situación trágica. No es una preocupación real ni siquiera por las víctimas directas de todo lo que ocurrió ahí. Que si ustedes conocen el detalle de Colonia de Dignidad, es una situación brutal también. Y cómo a la gente que vivía ahí, cómo los tenían controlados, incluso también todas las operaciones que se les hacían por temas reproductivos. Horrible, ¿no? Y dentro de eso, hay víctimas que están vivas. Y muchos de ellos son las familias y a ellos los están sacando. Incluso en el hospital hay 2 adultos mayores que están en el hospital que quieren expropiar el ex hospital de la zona y también lo estarían sacando. Y ellos con justa razón dicen, oigan, no nos saquen. ¿No sería mucho más justo en este tipo de procesos que propiedades que están vinculadas a violaciones de derechos humanos y a temas justamente de que hay víctimas directas de todo eso? Cuando el que estaba vinculado a eso, que es Schaeffer, que era alemán además, de ahí se puede imaginar un poco la afiliación ideológica, ¿no? Era nacionalsocialista para aquellos que entienden, ¿no? No sería más justo, en vez de hacer una expropiación para hacer otro centro prácticamente de adoctrinamiento ideológico estatal y de propaganda,
que esos traspasos de propiedad sean de paso de lo que son los abusadores a los abusados? ¿No sería más justo que se consolide la propiedad en manos de las víctimas y sus familias para que ellos puedan tener al menos una cierta compensación monetaria por todo lo que ha ocurrido? Es mucho más lógico, tiene más sentido y es una solución también más libre y justa en esa materia. Pero no, olvidemos eso. Dejan de lado a las víctimas, dejan de lado a sus familias, sacan a patada incluso a los que sobrevivieron todo ese proceso y que viven ahí, han vivido toda su vida ahí, para crear un museo para recordar el sufrimiento de esas mismas personas, pero sin ellos ahí, ¿no? Y lo sacan a patadas. Y bueno, suerte donde lo encuentren, les expropiamos su espacio. Quedan fuera. Es una justicia enorme y por eso no se debería permitir dar oposición a esto. Ahora, lamentablemente, no lo hay. Porque lo que hemos visto es que la derecha en su conjunto, cuando se anunció esto, recordemos hace ya unos meses, cuando fue la cuenta nacional, donde Boric por primera vez mencionó esto, se lo aplaudieron de manera decidida. Incluso llegó a tal punto que en realidad tuvo un apoyo transversal tanto de izquierda como de derecha cuando se hizo el anuncio original de esta materia. Y ahora que se está consagrando, en realidad se espera la misma reacción. La derecha completamente callada, aunque ellos supuestamente defienden los derechos de propiedad. Los derechos humanos y la memoria son una tarea que no reconoce fronteras. Desde hace ya varios años, los gobiernos de Chile y Alemania han estado trabajando para convertir un antiguo espacio de horror y muerte en un lugar de memoria y futuro. Y como resultado de ese proceso de colaboración, hoy puedo informar al país que esta semana hemos dado inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex colonia Dignidad en Villa Baviera. Ese era el anuncio original y como lo pueden ver, todos aplaudiendo, de izquierda y derecha. Ahí ven quiénes son los que más cómplices de esto, los clásicos de Chile Vamos, ¿no? Y entonces, ¿qué está preocupado la derecha? Como ignoran este tema de propiedad e ignoran incluso a las víctimas de toda esta tragedia y dejan que les expropien sus terrenos, donde incluso los van a hacer cómplices para eso. Bueno, recién ahora, en conjunto con los republicanos y también sectores de la centroizquierda que en su momento fue por el rechazo, lo que son demócratas y amarillos, están impulsando una acusación constitucional en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por todo este escándalo bien corrupto, bien sospechoso, vinculado a lo que fue la compra del gobierno, y que fallida, por inconstitucional y súper abusiva, de la Casa de Allende, que querían pagar unos 1.000 millones de pesos por sobreprecio de mercado y que había también un conflicto de interés porque se beneficiaba tanto ministras de gobierno como también figuras en el Congreso de la familia Allende, ¿no? Con pagos millonarios a costa nuestra. Bueno, eso que hace ya un buen tiempo de no haber presentado la acusación constitucional, recién ahora, en marzo, dicen ya, bueno, la vamos a presentar. Cuando ya pasó su tiempo. Y cuando hay otras crisis en el momento tampoco las enfrentan. En vez de en el momento tomar esta reacción desde el primer minuto cuando ocurrió ese escándalo, impulsar la acusación, no. Pasa un buen tiempo, semanas y meses y ahí recién se mueven. Y ahí pierde impulso, por supuesto, también esto y al final no pasa nada. Y cuando algo ocurre recién, como el hecho de que se termine expropiando a víctimas de todo este proceso y se les quiten sus propiedades, no, eso lo van a ignorar. Y solo cuando ya pase, ahí van a decir, ¡ay, no! ¡Qué terrible! Uno no sabe realmente si en realidad en los sectores de la derecha hay incompetencia, mal manejo político, desconexión de la realidad o hay complicidad. Porque es alguna de esas cosas. Y como esto se repite tanto en el tiempo, uno ya llega a pensar que en realidad es complicidad. Porque tanta estupidez, tanta incompetencia, tanto error, llega a ser poco probable que sea sostenido en el tiempo como algo natural. Es más probable simplemente que hacen una falsa oposición y que en realidad hay cierta complicidad en todas estas materias. Pero más allá de todo esto, ¿qué les parecen estos anuncios de expropiación y cómo se han afectado incluso las víctimas de toda esa situación abusiva que se dio en Colonia Dignidad, en donde incluso las víctimas le expropian ahora sus propiedades y sus terrenos? A la vez, ¿qué les parece la falta de reacción de la derecha y que terminen respondiendo incluso con semanas o meses de tardanza ante las problemáticas cuando surgen? ¿Será por incompetencia? ¿Será por mal manejo político? ¿O será complicidad? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Susana del Carmen Bravo Vergara y Calvin and Hobbes, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer o aportes a este canal, pueden ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.